Bien, el problema dice, determine el rendimiento del ciclo si se supe que es el calor específico a presión constante es igual a 2 veces R. Además, nótese que el proceso de CAA es un proceso isobárico, ¿no? Bien, entonces como datos tenemos el calor específico a presión constante 2R, tenemos la temperatura en A, que es igual a T sub 0, la temperatura en B, que va a ser igual a la temperatura C, y eso es igual a T sub 0. Bien, el rendimiento está definido por la siguiente ecuación. El rendimiento es igual al trabajo neto dividido entre el calor suministrado al sistema, ¿no? O el calor añadido. Bien, entonces, veamos un poco lo que es la figura que nos dan en el ejercicio, ¿no? Fíjense primeramente esta particularidad. Generalmente los diagramas termodinámicos nos dan en gráficas presión versus volumen, pero en este caso nos están dando un diagrama temperatura versus volumen, ¿no? En donde podemos ver que el proceso de B a C es un proceso a temperatura constante, ¿no? Entonces el proceso de B a C es un proceso isotérmico. El enunciado nos dice que el proceso de C a A es un proceso isobárico, vale decir a presión constante. Y podemos ver también del grafiquito que el proceso de A hasta B es un proceso a volumen constante, que sería un proceso isocórico, ¿no? Muy bien, entonces, aclarado un poco eso, vamos a calcular cada una de estas incógnitas para poder determinar nuestro rendimiento, ¿no? Que es lo que me están pidiendo. Bien, entonces, para el trabajo neto es el trabajo total del ciclo, ¿ya? Entonces, este trabajo neto es igual a la suma de los trabajos de cada uno de los procesos del ciclo. ¿Listo? Entonces será el trabajo de A a B, del proceso de A a B, más el trabajo del proceso de B a C, más el trabajo del proceso de C a A. Bien, entonces vamos a determinar cada uno de esos trabajos. El trabajo para el proceso de A a B, que es un proceso isocórico, fíjense, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Esto de la definición de lo que es el trabajo. El trabajo por definición es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, cuando el volumen es constante, la diferencial del volumen vale cero. Es de ahí que el trabajo es igual a cero. Bien, listo, ya está para el trabajo de AB. Vamos por el trabajo de BAC, para el proceso isotérmico. El trabajo para un proceso isotérmico está dado por la siguiente ecuación. Número de moles, constante universal de los gases por la temperatura, puede ser del estado C o del estado B, no importa porque ambos están a una misma temperatura, multiplicado por el logaritmo neperiano del volumen final, que en este caso es el volumen C en el estado C, dividido entre el volumen inicial, que sería el volumen del estado B. Bien, esto es para un proceso isotérmico, no lo olviden. Ahora vamos por el trabajo de CAA. El trabajo de CAA, que es un proceso isobárico a presión constante, ¿no? Está dado por la siguiente ecuación. Presión puede ser del estado A o del estado C, no interesa esto porque están a la misma presión. Entonces será la presión multiplicado por el volumen final, que será el volumen en el estado A, menos el volumen inicial, que será el volumen en el estado inicial C, ¿no? El volumen en C. Esto lo he puesto B porque este está mal, ¿no? Este sería volumen en C. Ahí hay un error.
de typeo. Esto es volumen en C. Ya. Ahora, fíjense que no nos están dando de datos los volúmenes, ¿no? Los volúmenes no son datos. La presión tampoco es dato, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que voy a hacer es colocar los volúmenes en función de las temperaturas. ¿Cómo hago eso? Utilizando la ecuación de estado, ¿no? De la ecuación de estado nosotros sabemos que el volumen es número de moles, constante universal, temperatura sobre la presión, ¿no? Entonces reemplazando eso en cada uno de estos volúmenes será pues número de moles, constante universal por la temperatura en estado A dividido entre la presión, ¿no? La presión, como es constante, con esta presión se me van a simplificar. Menos la temperatura en C. La temperatura en C será igual, el volumen en C será igual al número de moles por la constante universal por la temperatura en C dividida entre la presión, ¿no? Listo. Entonces nos queda esta ecuación. Bien, entonces ya hemos calculado el trabajo por el proceso de CA. El trabajo neto, por lo tanto, será igual a la suma de todos esos trabajos, ¿no? Entonces, sumando, me queda la siguiente expresión. Número de moles, constante universal, temperatura de A menos temperatura de C, que sería el trabajo de CA más número de moles, constante universal, temperatura de C, logaritmo natural de volumen en C, dividido entre el volumen en B, ¿no? Que es el trabajo de BC. ¿Listo? Entonces ya hemos determinado el trabajo neto. Todavía no está muy claro, pero ya lo vamos a ir. Van a ver que se va a ir simplificando. Bien, ahora nos queda determinar lo que es el denominador y que era el calor añadido, ¿no? Entonces el calor añadido al sistema, aquí para nuestro ciclo, tenemos que identificar primeramente, ¿no? En qué procesos existe calor añadido. Entonces, tenemos que ver cuáles son procesos de compresión, cuáles son procesos de expansión. En los procesos de expansión existe lo que es el calor añadido, ¿ya? Fíjense que el proceso de BAC es un proceso de expansión porque de una temperatura menor está saltando a una temperatura mayor, ¿no? Va en ese sentido, de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí existe calor añadido. Ya, bien. Ahora veamos para el proceso de CAA. El proceso de CAA, fíjense que está yendo de un volumen mayor a un volumen menor. Es un proceso de compresión, ¿no? Y aparte que la temperatura está en descenso, ¿no? Por lo tanto, aquí existe lo que es rechazo de calor. Aquí no hay calor añadido. Veamos el proceso de AB. El proceso de AB, fíjense que está a un volumen constante, ¿no? No sabemos si es de expansión o compresión, ¿no? Está a un volumen constante, no se está expandiendo ni se está comprimiendo, por lo tanto, pero podemos evidenciar que existe un aumento de temperatura, ¿no? Existe aumento de temperatura, entonces, en los procesos donde hay aumento de temperatura, existe también lo que es el calor añadido. Listo, entonces vamos a tener un calor añadido total que va a ser la suma, ¿no? De los calores del proceso de BAC más el calor del proceso de AAB, ¿no? Ahí está. Bien, entonces determinamos cada uno de esos calores. Entonces para el proceso isócoro primeramente, ¿no? Para el proceso de AAB, eso es igual al número de moles multiplicado por calor específico. Ahora, al ser un proceso de volumen constante, entonces decimos, ¿no? Calor específico a volumen constante multiplicado por la temperatura en B menos la temperatura en A. Listo, ya está. Ahora, para el calor para el proceso de BAC, que es un proceso isotérmico, ¿no? Sabemos de la primera ley que el calor va a ser igual al trabajo, ¿no? Entonces, ese calor de BAC es lo mismo que decir el trabajo, ¿no? Y el trabajo, recuerden que estaba dado por
número de moles, constante universal, temperatura, por el logaritmo neperiano del volumen final dividido entre el volumen inicial, ¿no? En este caso, V sub C sobre V sub B. Listo, entonces el calor añadido será la suma de esos dos. Ahí está la expresión. Muy bien, entonces finalmente tenemos que reemplazar esas dos expresiones que hemos hallado en la ecuación del rendimiento. Bien, entonces aquí teníamos la ecuación del rendimiento, que es trabajo neto sobre el calor añadido al sistema o al ciclo. Entonces teníamos estas dos ecuaciones que hemos hallado, ¿no? De todo el análisis que hemos hecho. Bien, entonces, si lo reemplazamos, tenemos lo siguiente, ¿no? Rendimiento igual al trabajo neto. Arriba en el numerador tenemos número de moles, constante universal, temperatura A menos temperatura C más todo lo que era el trabajo neto, ¿no? Y abajo en el denominador lo que era el calor añadido. Multiplicado todo eso por 100, ¿no? Para tenerlo en porcentaje. Bien, entonces arriba lo dejamos tal como está y abajo vamos a reemplazar la siguiente expresión, ¿ya? Nosotros de dato teníamos, estos son los datos, C sub P, ¿no? El calor específico a presión constante, ¿no? Pero yo tengo aquí en el denominador calor específico a volumen constante, ¿no? Y eso no me están dando de dato, pero yo sé la siguiente relación, ¿no? Esta relación de acá. El calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos la constante universal de los gases, menos R, ¿no? Entonces, si yo reemplazo C sub P, que es 2R, el calor específico a volumen constante será 2R menos R, va a ser igual a R, ¿no? Bien, aquí ya se lo está reemplazando lo que es el calor específico a volumen constante, que va a ser C sub P menos R, ¿no? Listo. Ahora, vamos a reemplazar también los datos de las temperaturas, ¿ya? Arriba tenemos NR T sub A que vale T sub 0. Esto tenemos de dato. T sub 0 menos la temperatura en C. La temperatura C es la misma que la de B y eso es igual a 2 veces T sub 0 más NR multiplicado por la temperatura en C, que hemos dicho que es 2 veces T sub 0. Ahí está, multiplicado por el logaritmo neperiano del volumen en C sobre el volumen en B. Recuerden que los volúmenes no tenemos de dato. Bien, todo eso dividido entre el número de moles multiplicado por lo que les decía, ¿no? El calor específico a presión constante es 2R. 2R menos R será R, ¿no? Y vamos a tener lo mismo que el de arriba. Ya. Temperatura en B. Temperatura en B, 2 veces T sub 0. Menos temperatura en A, que es T sub 0. Más 2 veces en R y lo mismo que de arriba, ¿no? Muy bien. Entonces, si simplificamos un poco esto, vamos a factorizar arriba lo que es NR. Sí, vamos a factorizar lo que es NR y también vamos a factorizar lo que es T sub 0. Fíjense que de aquí esta resta me va a dar menos T sub 0, ¿no? Entonces factorizando arriba y factorizando también abajo lo mismo, nos queda la siguiente expresión, que el rendimiento es igual a 2 veces el logaritmo neperiano del volumen C entre el volumen B menos 1, todo eso dividido entre 2 veces el logaritmo neperiano del volumen C sobre el volumen B más 1, ¿no? Estos dos no puedo simplificar. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Todavía no he determinado, ¿no? Tengo que hallar estos volúmenes de alguna forma o tengo que relacionarlo con los datos que tenemos. Entonces, vamos a decir, ¿no? Del proceso isocórico que teníamos, o sea, a volumen constante, entonces sabemos que el volumen en B es igual al volumen en A, ¿no? Por lo tanto, a ver, les muestro el proceso. Aquí está, estamos en este proceso, ¿no? Que va de A, el proceso isocórico que va de A hasta B. Es un proceso a volumen constante. Entonces el volumen que hay en A es lo mismo que el volumen que hay en B, ¿no? Ya, ahora, por lo tanto, la relación que teníamos en el logaritmo neperiano, ¿no? Que era de B sub C sobre B sub A, es lo mismo que decir B sub C sobre B sub A, ¿no? Perdón, B sub C sobre B sub B era, ¿no? Igual a B sub C sobre B sub A, ¿no? Bien, ahora, del proceso isobárico, o sea, del proceso isobárico nos estamos refiriendo al proceso que va de C a A,
Entonces, podemos aplicar lo que es la ley de Charles, ¿no? La ley de Charles que nos dice que el volumen dividido entre la temperatura es una constante, ¿no? Por lo tanto, el volumen del estado A dividido entre la temperatura en el estado A será lo mismo, es decir, volumen en el estado C dividido entre la temperatura del estado C, ¿no? Ahí está. Esta es la ley de Charles. ¿De dónde podemos despejar el volumen en A? Fíjense que el volumen en A nos va a dar igual a la temperatura en A multiplicado por el volumen en C dividido entre la temperatura en el estado C. Ahora nosotros tenemos de datos esas temperaturas. La temperatura en A será igual a T sub 0 y la temperatura en C es 2 veces T sub 0. Reemplazando eso, fíjense que las temperaturas se eliminan y he encontrado una relación de B del volumen A y el volumen C, que es lo que me interesa. Bien, entonces reemplazamos en la ecuación del rendimiento, ¿no? Entonces, fíjense que el rendimiento ya nos queda de esta forma, ¿no? 2 veces el logaritmo neperiano del volumen en C dividido entre el volumen de A, ¿no? Recuerden que antes era el volumen de B, pero debido al proceso isocoro, el volumen de A es igual, perdón, el volumen de B es igual al volumen de A. Es por eso que ya se lo reemplazaba aquí, volumen de A, ¿ya? Muy bien, entonces reemplazamos ese volumen A en esa ecuación. Por lo tanto, el rendimiento será igual a 2 veces el logaritmo neperiano del volumen en C en el numerador y en el denominador reemplazamos, ¿no? Volumen de A, que es B sub C medios, B sub C medios, ahí está, menos 1. Abajo lo mismo. Entonces, démonos cuenta de que aquí se me están simplificando los volúmenes. B sub C con B sub C, chao. Entonces, lo que me queda será esta expresión de acá. 2 veces el logaritmo neperiano de 2 menos 1, dividido entre 2 veces el logaritmo neperiano de 2 más 1, multiplicado por 100, para tenerlo en tanto por ciento. Metiéndolo todo eso a la calculadora, yo he hallado que un rendimiento de 16,19%. Este es el rendimiento del ciclo. Muy bien, espero que les haya servido el ejercicio. Nos vemos hasta otra oportunidad.